Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. ¿Se ubicaron? Coloque allí la cintica de la Biblia y vamos a meditar en esa parte. Dice así en esta Biblia: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Tengamos en cuenta que cuando ustedes están enfrente de Cristo, es como si nosotros estuviéramos delante de un diamante, el cual podemos ver de diferentes ángulos de vista y siempre es precioso. Si en este momento ustedes lo ven por el lado de la santificación, ustedes saben que Cristo reluce por su belleza. Si lo miran por el ángulo de la redención, van a ver que sigue siendo excelso y precioso. Si lo miran por la perspectiva de la expiación, van a encontrar que Cristo es sublimemente muy precioso, muy glorioso. Ver la justificación es tan solo un aspecto de todo lo que constituye el consejo de Dios. Cuando Pablo estaba en Mileto, mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y estando en las playas de Mileto, les recalcó su responsabilidad como pastor, como apóstol de los gentiles. Y en una de esas partes dice: porque no rehuí presentaros todo el consejo de Dios. La justificación por la fe es una parte de ese glorioso consejo. Quiero invitarles en esta tarde, vamos a ver en breves palabras lo que es la inestabilidad del apóstol Pedro. Pero
no sé si ustedes me acompañaron en la última enseñanza que les hablé de la justificación, teniendo como en cuenta la historia del ciego de nacimiento. En esa historia, lo llamativo es que son personas religiosas que niegan a Cristo, rechazaron a Cristo, ¿sí? Pero en esta tarde, mis hermanos, permítanme robarles toda la atención a ustedes. Este caso es mucho más peligroso porque es la vida de un hombre que Dios utilizó el día de Pentecostés, lo utilizó en la casa de Cornelio, pero también mostró momentos duros, momentos turbulentos, y es lo que he titulado la inestabilidad del apóstol Pedro. Martín Lutero declaró que la justificación solo por la fe es la base sobre la cual la iglesia se apoya o se cae. Y esta doctrina, tan importante en la historia como lo fue en la historia de la Reforma Protestante, fue el campo de batalla para lo que nosotros hoy proclamamos y vivimos como el Evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios. En un artículo publicado en internet, en una página, se afirma lo siguiente: que la gran tragedia que vive la presente generación en el mundo evangélico es que no quieren que se les enseñe doctrina, solo quieren cosas prácticas, ¿sí? Y se considera que es una gran tragedia por muchas razones. Primero, porque toda práctica cristiana está basada en una doctrina. Al mostrar indiferencia ante las doctrinas bíblicas, una persona se vuelve pragmática, es decir, practica una determinada cosa sin saber por qué o para qué. No encuentra la razón del por qué lo hace, y ante esto hay cristianos que les muestran a sus hijos las cosas que Dios manda hacer, pero no han tenido la suficiente paciencia de sentarse con ellos y explicarles la razón o el motivo por qué lo hacen. Voy a invitarles para que ustedes vuelen con su imaginación a este acontecimiento. Imagínense ustedes que ustedes están saliendo de Egipto con el pueblo del Señor después de del último juicio, cuando Dios hirió a los primogénitos. Pero antes de eso se celebró la Pascua. Se celebró ¿qué? El sacrificio de un cordero. Y entonces Dios mandó que se untaran los dinteles de las puertas de las casas, ¿verdad? En ese momento, ¿qué tenían que hacer los padres con sus hijos? Según la historia, los niños o nuestros hijos iban a preguntar: papá, ¿por qué es este sacrificio? ¿Cuál era la actitud de los papás? Mi amor, después te lo digo, ahora no me molestes, ¿cierto? O olvídate de eso y concéntrate en otra cosa. ¿Qué decía el Señor? Porque sus hijos les van a preguntar y ¿qué van a decir? Esta es la Pascua con la cual Dios sacó con mano fuerte al pueblo de Israel, ¿verdad? En ese momento Dios permitió que se derramara sangre y de esta manera fuera liberado
fuera libre el pueblo de Israel. Lo triste, lo preocupante es que muchas veces en el entorno cristiano no se interesa saber el por qué. La doctrina de la justificación por la fe en Cristo no solo es una de las grandes doctrinas de la Biblia, no solamente fue el grito de fe de la Reforma Protestante. Permítanme decirles que la doctrina de la justificación por la fe es uno de los más grandes fundamentos de consuelo para la vida de todo creyente. La carta a los Romanos, cuando ustedes la quieran leer por completo, se cree que es el tratado más grande de teología que ustedes pueden encontrar en la Biblia. Y el tema central de esta carta es precisamente el Evangelio, y en el Evangelio su núcleo tiene como tema la justificación por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero quiero llevarlos poco a poco para que se hagan estas preguntas. ¿Solamente es algo que concierne para evangelizar a los inconversos? ¿O es algo que también repercute y tiene que ver con la vida de nosotros como cristianos? ¿La vida de nosotros en fe por el Evangelio? Entonces, vamos a ver el momento difícil del apóstol Pedro cuando pasa por por así decirlo, me perdonan ser renuente, por esta inestabilidad. Es inestable porque, primero, quiero que noten en dónde se encuentra la inestabilidad del apóstol Pedro. Vayan por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 12, y allí se van a dar cuenta. Gálatas capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, ¿qué pasaba? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí ustedes pueden notar en dónde está la inestabilidad del apóstol Pedro. ¿Cómo era? Mientras estaba con los gentiles, ¿qué pasa? Comía con ellos. Pero cuando llegaban los hermanos de la iglesia de Jerusalén en Judea, entonces se retraía de los hermanos gentiles y comía con los hermanos judíos. Tú vas a decir, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema? El problema de los hermanos judíos es que tenían un pequeño asunto que resolver. ¿Cuál? Creían en Jesucristo como su único Señor y Salvador, pero había que añadirle algo. ¿Qué? Había que añadirle que tenías que ser circuncidado y tenías que guardar la ley. ¿Sí? Ese era el problema. Tan es así que si tú creías en Jesucristo, pero además no te circuncidabas, si no guardabas la ley como algo más, entonces tú no eras una persona salva. Y con este tipo de creyentes fue que el apóstol Pablo tuvo mayor oposición y guerra para poder extender todo el evangelio en el cual tú y yo hemos creído. La sencillez, mis hermanos, y la simplicidad del evangelio se veía en los gentiles. Pero, ¿por qué era sencillo para ellos?
porque no había que añadirle ceremoniales, ritos, no había que añadirle tradiciones o filosofías. Y permíteme decirte que nosotros también podemos ser propensos a ser inestables, en dudar de la simplicidad y la sencillez del Evangelio. Y es algo en lo cual queremos añadirle tradiciones, ceremoniales o ritos, lo cual no tiene que ver nada con la salvación. Permíteme decirte que puede sonar irónico, pero todavía hay creyentes que no han descansado en la justificación por la fe en Jesucristo. En Jumbo, en cierta ocasión se me presentó una dificultad porque cierta hermana me dijo: me voy de la iglesia porque aquí no danzan. Entonces, el asunto en sí no era el danzar, sino que ella no había descansado en la sola justificación por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay creyentes que aún en su salvación se ven bastante turbios, se ven bastante acomplejados, porque no hay palmas, no hay aplausos, se sienten heridos, se sienten mortificados en sus conciencias. ¿Y cuál es el asunto? Que entonces la iglesia, ellos brillan por su ausencia. ¿O qué ocurre? La iglesia está muerta. ¿Sí? Esto es lo mismo que querer añadirle a la salvación solo por la fe en Jesucristo, querer añadirle ¿qué? Ceremoniales, ritos, querer añadirle tradiciones. Hay una hermana en Jumbo que tiene 83 años, que es mi mamá, ¿sí? Es con la que más hablo teología y discuto con ella. Me encanta porque peleamos, pero después nos reconciliamos. Y ella y yo salimos de una tradición y un fundamento, es como testimonio, ¿no? No es por herir a nadie, es un testimonio personal. Salimos de un trasfondo pentecostal. Ella tenía una costumbre que yo se la descubrí y como buena mamá se enojó conmigo. Y entonces tenía la costumbre de que yo tengo 2 hermanas y una de ellas todavía no conoce al Señor. Y entonces ella, trabajando, le daba el diezmo a mi mamá para llevarlo a la iglesia, pero la mentalidad era de que Dios se sentía complacido con mi hermana porque le llevó el diezmo. Así ella no hubiera nacido de nuevo. Y entonces yo le discuto a mi mamá y le digo: ¿tú crees que Dios está contento con eso? Si delante del Señor lo que acaba de hacer Marta, mi hermana se llama Marta, ¿no? Mi hermana mayor, la que hacía eso. Lo que acaba de hacer ella son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque ella no ha nacido de nuevo. Ella pretende agradar al Señor llevando 20,000, 30,000 o 100,000 pesos al pastor, y entonces ella está en la casa feliz y dichosa, así esté con el corazón para el diablo, estará feliz creyendo que porque le llevó el diezmo. Y yo le digo a mi querida mamá: no, mamá, eso no es así. Permíteme decirte que Dios antes tolera esas cosas, porque no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Mis hermanos, lo que pasa con eso es que le estaba destacando a mi señora madre que queremos
nosotros añadirle, sobre todo a mi querida mamá, pretender agradar a Dios con algo que no está plenamente aprobado en la Biblia. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer por el poder del evangelio para que lo que hagas sea de agradecimiento y de gratitud y de aceptación delante de Dios. Necesita ese corazón ser regenerado por el poder de Cristo. Lo que quiero con esto es darte a entender que la inestabilidad de Pedro era un poco más peligrosa, porque al menos el cieguito de nacimiento eran personas que abiertamente te rechazaron a Cristo. No queremos que Cristo esté acá, y sacaron al cieguito y lo expulsaron de la sinagoga. Eso es abiertamente, y es normal que un inconverso que rechace a Cristo. Pero si tú y yo hemos nacido de nuevo, tu salvación es solo por la fe, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. No tienes que añadirle nada, sino creer en Él, que Él perdonó, te declaró justo por la obra perfecta y justa de su Hijo Jesucristo. No tienes que añadirle nada. Cree. Esa es más o menos a grosso modo la inestabilidad que vemos en el apóstol Pedro. Lo segundo que quiero destacarle, mis amados hermanos, es que esa inestabilidad afectó la vida de otros hermanos. Vamos por favor a Gálatas capítulo 2, tengan la bondad, versículo 13 y versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. ¿Qué dice? Y en su simulación participaban también ¿quién? Los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? Pedro no los estaba haciendo cristianos, los estaba volviendo, eran judíos. ¿Te fijas el problema tan tremendo? Vean, mis hermanos, el corazón del ser humano en su condición de pecado siempre ha querido y quiere ayudar a la salvación que Dios le ha dado, a pesar de que sabe que es un regalo perfecto que Dios le dio en la cruz por medio de su Hijo. El hombre quiere ayudar. El hombre no quiere reconocer que es. ¿Te prendo aquí? El hombre quiere ayudar, pero el hombre no quiere reconocer que es una obra perfecta solo de Dios. Y permíteme decirte algo, mi hermano. Esta actitud de querer ayudar a Dios es completamente imposible de cambiar o de solucionar por cualquier medio, de modo que lo único que en verdad lo cambia es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? La naturaleza propia del ser humano sin conocer el evangelio es querer ayudar a Dios o no reconocer que necesita del 100% del poder de Dios. El hombre quiere ayudar a Dios, pero esa tendencia o esa naturaleza no la cambiaremos nunca si no obra Dios en su soberano poder por medio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis hermanos, todas las personas que han sido tocadas y transformadas por el poder de Dios en el evangelio han entendido y cada vez más siguen entendiendo que no hay nada en ellas digno de rescatar o valorar
como para que la salvación sea un acto compartido entre Dios, que hizo el 90%, y tú o yo que hicimos el 10%. No. Si tú cada vez vives más el evangelio de la gracia de Cristo y su justificación solo por la fe, te das cuenta de que tú y yo no tenemos mérito alguno en nosotros para querer agradar a Dios o pretender agradar a Dios queriendo ayudarle en la salvación. Es solo un acto de la soberana gracia de Dios. Mis hermanos, me perdonan si es un poco fuerte lo que les voy a decir, ¿sí? Pero realmente el problema no está en un hermano que se vaya de la iglesia. El problema, la verdad, puede ser más profundo y muestra que no ha tenido paz y no ha descansado en la justicia de Cristo, y de ahí la inestabilidad. ¿Por qué se lo digo? Vea. Piense que en esta iglesia no se predica la justicia de Cristo, no se predica el evangelio. ¿Cómo van a estar las ovejas? Inestables. Pero como van a estar inestables, ¿qué vamos a hacer? No, yo me voy para otro lugar, pero en otro lugar también vas a estar inestable. Y en ese lugar te vas a estar inestable y vas a ir a otro lugar y vas a mostrar, o voy a mostrar, inestabilidad. Porque consiste única y francamente en despojarse y descansar en los brazos de Cristo y creer que solo Él, por medio de Él, Dios nos declara justos, como si nunca hubieras pecado, confiando solo en los méritos de Cristo. ¿Sí? Mira, mi hermano, este tipo de conducta es algo que se camufla fácilmente sin que tú lo notes. Y tú y yo no lo vamos a notar, me perdona si soy insistente, si no descansamos en la justificación por la fe. Mira que es camuflado y engañoso. Vuelve a leer Gálatas 2:13 y te darás cuenta que es difícil de escribir. ¿Qué dice Gálatas 2:13? 13, ¿qué dice? Y en su simulación, mira, y en su simulación participaban también ¿quién? Los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira la palabra simulación. Tan es así que un hombre lleno del Espíritu Santo como Bernabé se dejó arrastrar. ¿Sí? Mis hermanos, es algo propio. Y permíteme decirte que la historia del apóstol Pedro no es solamente de Pedro, tú y yo. Si no la hemos vivido, probablemente Dios nos guarde de vivirla, pero no se descarta que en medio de nuestra experiencia cristiana pasemos por inestabilidad. Los cristianos, nosotros, somos propensos en querer añadirle o colocarle arandelas a la salvación. A la salvación. Y cuando tú vas a la Biblia, el evangelio es tan sencillo y tan puro como el que vemos en la Biblia, que a veces nos cuesta dificultad creer que es así, tan fácil. No me refiero fácil porque yo sé que le costó a la vida a nuestro Salvador, pero es solamente que creer. ¿Sí? Vamos a hacer un examen, ¿quieres? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesitas para recibir el Espíritu Santo? Si no, no hay compartir. ¿Qué necesitas para recibir el Espíritu Santo? Muy bien. Si tú y yo, por favor, mírame, el sermón es breve, mira. Si tú y yo no descansamos en la justificación que Dios nos da en Cristo, si la justificación en Cristo te va a dar un 0 a la izquierda para que recibas el Espíritu Santo,
te vamos a pedir en este lugar obras. Obras, ¿te das cuenta? Y tú y yo, si no descansamos en esta preciosa doctrina, nunca te vas a dar cuenta que para recibir el Espíritu Santo, si te piden obras, no te vas a dar cuenta que es una doctrina de anatemas. Es una doctrina que viene de la voz de Satanás. ¿Sí? Pero si tú, mírame por favor, si tú y yo descansamos en Cristo Jesús, ¿es tu todo? Entonces vas a entender que para recibir el Espíritu Santo de Dios, ¿sabes qué necesitas? ¿Qué? Oír con fe. Vamos a Gálatas, lee Gálatas 3, 1 y 2, por favor, léelo. Gálatas capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice? ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Mira, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lee el versículo 2. ¿Qué dice? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Qué? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por qué? Entonces, si aquí no está Cristo, te vamos a pedir obras. ¿Sí? Te vamos a pedir obras. Mis hermanos, último punto. ¿Cuál es la solución a la inestabilidad del apóstol Pedro? Mira, se encuentra en Gálatas 2, versículo 15 al 21. Léelo, por favor. O acompáñame en la lectura. Mira, ahí está la solución. Gálatas 2, 15 al 21. Es algo largo, pero mira que ahí está la solución. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y mira lo que dice el 20, que te lo sabrás de memoria, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, entonces, si por la ley, perdón, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mis hermanos, debemos darle gracias a Dios por esa experiencia del apóstol Pedro. Gracias a Dios que ese hombre que parece que era bastante fuerte y decidido así cometiera errores o pecados, pero mis hermanos, esa experiencia la utilizó Dios para que tú y yo en esta tarde aprendiéramos de ella. ¿Sí? Tú y yo sabemos que todo acto de pecado delante de Dios exige ¿qué? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí o no? Nosotros, mírame por favor, nosotros enfrente y delante de Dios no podemos medir la magnitud de cada uno de nuestros pecados como si los míos fueran menos graves que los de mi hermano, o los de mi hermano fueran menos graves que los tuyos. Delante de Dios, todos tus pecados, los míos, muestran ¿qué? Actos de rebeldía, muestran que hemos pecado y exige ¿qué?
que tú y yo seamos apartados de la presencia de Dios. Ya, lejos de la presencia de Dios, ¿sí? Adán nunca cometió los pecados probablemente que tú y yo hemos cometido, ¿verdad? Pero el solo hecho de desobedecer el mandamiento de Dios, eso es ¿qué? Rebeldía, es pecado. Por lo tanto, Adán, tú y yo debemos morir. Pero, mira, para que tomes conciencia de esta situación, ahora, porque la justificación es un acto que se recibe ya por la fe. Para que tomemos conciencia, debemos ser llevados por nuestro Dios a entender que por medio de la ley es el medio que Él utiliza para mostrarnos la gravedad de nuestro pecado. ¿Sí? Porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. La ley es el instrumento que Dios utiliza para recordarnos lo que Él va a hacer en nosotros, lo que Él quiere. Entonces, ¿a dónde te lleva ahora? ¿A dónde te lleva la ley ahora? ¿Quieres descansar en la justicia de Cristo? Necesitas ser llevado ahora ¿a dónde? Necesitas ser llevado para que sepas, mírame por favor, que tú y yo tenemos que morir ahora. Morir. Pero no es una muerte tuya. Por favor, mírame, el sermón es breve, pero como servidor tuyo le ruego al Señor que te grabes esto en el corazón y que el Espíritu Santo te lo lleve al corazón. Mira, no es una muerte tuya, es una muerte sustituta. ¿Sí? Dios te va a llevar a morir juntamente con Cristo. Con Cristo. La muerte que Dios hizo en la cruz para su Hijo es para todos aquellos que creen en Él, que Él fue su sustituto. Él es el sacrificio para todos ustedes si creen. Si creen, ¿sí? Si tú y yo no creemos, la muerte de Cristo no va a ser mi muerte. Cuando venga el Señor, yo lo pagaré con mi propia vida. ¿Qué dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si tú crees en este momento, ¿qué dice el apóstol Pablo? Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya, por eso te decía, ya no vive mi hermano, mi hermana, ya no vive mi hermano, mi hermana, ahora vive Cristo en ustedes. Ustedes ya murieron en esa muerte sustituta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si tú crees en esa muerte sustituta, entonces déjame decirte que Dios te ha justificado en Él por esa muerte tan especial, por la muerte del Hijo de Dios. Esta es la muerte que Dios tiene preparada para todos aquellos que en verdad le aman. Esta es la muerte más preciosa que Dios le concedió a los pecadores. Y esto era lo que necesitaba vivir ¿quién? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Para caer, para evitar ¿qué? Caer en el estado de la inestabilidad. Pero te pregunto, ¿tú lo crees? ¿Has muerto juntamente con Cristo? Entonces la justicia de Dios en Cristo es para ti. Permíteme terminar de esta manera, ¿sí? Mira, lo hermoso del Antiguo Testamento es que tú lo puedes entender de manera especial con el Nuevo Testamento.
Y lo hermoso del Nuevo Testamento es que con su luz tú puedes entender muy bien o más claramente lo que es el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú has creído en Jesucristo, permíteme decirte que el altar del sacrificio nunca, ya jamás se puede apartar de tu vida. Pablo dice que todos ustedes son contados como ovejas de matadero, es decir, ha muerto juntamente con Cristo. Para un judío, para un israelita, el altar, el tabernáculo, el altar no podía separarse de su vida. Y para ti, mi hermano, para mí, la muerte de Cristo, el altar que Dios colocó en el Gólgota, ese altar es solamente para los que han creído en la muerte redentora del Hijo de Dios, en la muerte de Jesucristo, ¿sí? Y entonces, ¿qué puedes decir? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya desde este momento en que crees, no puedes apartar el altar del sacrificio. Ya desde este momento, ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. ¿Qué me dices? ¿Lo crees? Solo por la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, los fariseos cometieron un error muy grande, porque cuando ellos sorprendieron a una mujer en adulterio, cometieron el error de llevarla a Cristo. ¿Qué dice el texto? La llevaron para tentar al Señor, es decir, para cogerle una palabra y decir pecó. ¿Por qué fue un error? Porque cuando una persona se acerca a Cristo, ya no hay condenación para él. Y cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, ¿qué dijeron? Señor, esta mujer fue sorprendida en adulterio, ¿verdad? Y tenían que las piedras en la mano, la iban a matar, ¿verdad? Y cuando ya iban a proceder, ¿qué dijo el Señor? Si ustedes están libres del pecado, muy bien, pueden hacerlo. ¿Y qué pasó? Botaron las armas con que iban a castigar a la mujer porque se dieron cuenta que su pecado probablemente era mayor que el de ella. Y cuando ellos se fueron, ¿qué pasó con la mujer que fue sorprendida en adulterio? Mujer, ¿dónde están quién? Exacto. ¿Y qué dijo ella? No. ¿Y qué dijo el Señor? Vete, ni yo te condeno. ¿Por qué? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Amén. Gracias, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, que en tu amor tan grande y sublime, más profundo que toda la sabiduría de este mundo, nos diste a conocer este precioso misterio y este amor tan grande de lo que fue tu Hijo Jesucristo y su obra redentora por todos nosotros. Padre, yo te ruego, te suplico, Señor, que todos mis hermanos y los que vinieron en esta tarde hayan sido objetos de tu amor, de tu atención y de tu misericordia. Amado Salvador, llénalos con tu Santo Espíritu, llénalos con tu verdad, por el solo hecho de haber oído por fe, haber creído por fe en la verdad del Evangelio. Padre Santo, que esta justificación que nos lleva a vivir la santidad en nuestros corazones arda
arda bastante en la vida de cada uno de ellos, de mis amados ancianos, de los niños, de mis amadas hermanas, de todos, y que sus hogares se vuelvan lugares donde solo se vea morar la presencia de Cristo, su obra redentora. Señor, en medio de sus luchas, sus pruebas, sus dificultades, en medio de ellos estar a punto de tomar una fatal decisión, estas breves palabras hayan sido para ellos consuelo y fortaleza, y seguir adelante firmes, aferrados por tu mano, porque eres tú quien también restaura, restablece nuestros hogares. Bendícelos, Señor, y que cada día la iglesia de Cristo aquí en este lugar crezca cada vez más en la gracia y en la sabiduría de nuestro Salvador. Señor, bendícelos con toda bendición de lo alto, porque te lo pedimos, porque hay alguien aquí que compró esta iglesia y la compró a un precio muy caro, y ellos están vestidos con los preciosos vestidos que salieron del Calvario por la justicia de Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.